Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué lindo. Hoy estamos de fiesta, ¿sí? Tenemos una gran celebración para nosotros porque va a haber hermanos que van a dar un paso de fe y de cumplimiento en la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos por eso. Tenemos hoy un día muy especial. Y nosotros acá en la iglesia lo que hacemos periódicamente, cotidianamente, todos los domingos, enseñamos la palabra de Dios. En la enseñanza que venimos estudiando es una carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta la empezamos, me siento muy incómodo con el sonido, está muy fuerte, ¿puede ser? ¿Un poquito? Gracias. En esta carta la empezamos a estudiar hace ya 2 semanas atrás, porque hicimos un impasse por la Semana Santa del domingo pasado. Y lo que vamos a ver hoy es una oración que hace Pablo por los Efesios, ¿sí? Y antes de arrancar con eso, quiero que veamos esta imagen. Es una pequeña ilustración, es una historia, ¿sí? Este hombre es un hombre muy, muy adinerado que es un coleccionista de arte, muy importante. Él empieza a ver catálogos para ver cómo viene su colección y qué podía agregar a su colección, y en un momento encuentra una obra de arte que le fascina y dice: esto es lo que yo necesito para mi colección. Así que él empieza a hablar con su gente para que busquen esa obra de arte. Cuando van empezando a buscar, pasa un mes, pasa otro mes y no aparece, hasta que por fin uno de sus empleados le dice: ya conseguí la obra de arte que estábamos buscando. Y dice: bueno, ¿y dónde está? Y está a unos 300 kilómetros de acá, en un depósito donde hay muchas colecciones de arte. Bueno, ¿y cuánto sale? Porque la quiero comprar. Y dice: y no le sale nada porque ya es suya. ¿Sí? Así que todo lo que él quería, anhelaba, deseaba y estaba buscando, ya era parte, era su posesión. Nada más que no lo estaba disfrutando. Y con ese concepto, con esa idea, quiero que nos adentremos en el estudio de lo que hoy tenemos en el libro de la carta a los Efesios. Primero que nada, como venimos ya estudiando acá en la iglesia, para poder interpretar mejor la Biblia, una de las cosas que teníamos que hacer era ponernos en la situación de las personas que recibieron la carta en ese momento. Así que vamos a irnos al siglo I en la ciudad de Éfeso. Éfeso está en Asia Menor, en la parte de lo que hoy es Turquía. En ese momento, el pensamiento era totalmente helenizado, es decir, toda la cultura griega, el pensamiento griego había colmado todas esas ciudades. Otra de las cosas es que el Imperio Romano lo había tomado, así que había una influencia romana muy importante. Y esta era una ciudad cosmopolita donde se adoraban a muchos dioses. Y parte de esos es esta imagen que le estoy poniendo ahí, que es el templo de la diosa Artemisa de Efesios, ¿sí? En su momento, Pablo, cuando va a predicar a toda esa zona, él llega hasta Éfeso y empieza a predicar. Eso lo vemos nosotros relatado en el libro de Hechos, que ya lo hemos estudiado acá en la iglesia. Y de la predicación de Pablo surge una iglesia. Y es a esta iglesia que años más tarde, el mismo apóstol Pablo, encadenado en Roma, le escribe una carta. En esta carta, ¿qué quiere hacer Pablo? Quiere fortalecer a los hermanos para que puedan entender quiénes son ellos en Cristo y cómo vivir una vida cristiana acorde al Evangelio. Así que ya tenemos nuestro contexto. Ahora, antes de ir al pasaje, quiero mostrarles lo siguiente. Cuando nosotros empezamos la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios, vemos la primera parte que Pablo se presenta ahí arriba de todo.
dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos que están en Efesios. Es decir, a la gente de la iglesia, como si fuésemos nosotros, que viven en la ciudad de Éfeso. Lo segundo que va a hablar, que es lo que ya tuvimos la predicación hace 2 semanas atrás, es que él empieza con una alabanza a Dios. Y en esta alabanza a Dios menciona muchos aspectos muy lindos y muy importantes de la vida cristiana. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y dice que nos eligió antes de la fundación del mundo, nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha redimido, nos ha perdonado. Ahora podemos ser sus hijos. Todo eso es la alabanza que él empieza haciendo al inicio de la carta. Y después viene esta segunda parte, que es lo que vamos a tomar nosotros hoy, que es la oración que Pablo hace por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que yo les invito a que agarren sus Biblias y busquen la carta a los Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 15. Bien, Efesios capítulo 1, versículo 15. Y dice así: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracia por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sí? Ahora hicimos una primera lectura y quiero que me sigan. Allá no se está viendo lo que yo estoy viendo acá y es importante que se vea. Ahora sí, ahí tenemos el pasaje completo. Quiero que lo vean conmigo y que lo vayamos analizando porque es como que se va abriendo y se va pudiendo interpretar mejor. Dice, primero que nada, no he dejado de dar gracias por ustedes recordándolos en mis oraciones. Pablo está orando por ellos, ¿sí? Y lo primero que dice es, no he dejado de dar gracias por ustedes. Él está haciendo una oración y está agradeciendo a Dios por estos hermanos de Éfeso. Y le da gracias por 2 cosas. Primero es por la fe que tienen en el Señor Jesús. La fe. Y el amor que demuestran por todos los santos. Ahí tenemos la fe y el amor por los cuales Pablo da gracias a Dios. Y después de dar gracias, él pide, fíjense qué pide. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Si lo primero que le está pidiendo a Dios es que ellos puedan conocer más y más a Dios. Y en la primera parte del libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, les va a enseñar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios.
Fíjense qué otra cosa pide. Fíjense que pide y pide. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón. Nosotros no hablamos así. No decimos que sean iluminados los ojos del corazón. No ve el corazoncito con unos ojos. Sería raro, ¿no es cierto? Es porque en aquel momento, en el primer siglo, cuando uno hablaba de corazón, era como el entendimiento de la gente. El entendimiento impactaba en el corazón. Las emociones, si nosotros hoy pensamos en el corazón, pensamos en algo más emocional, más cariñoso, pero esa emoción de amor o de sentimientos, para ellos iba a las entrañas. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a entender un poco mejor qué quiere decir. Esto es, que sean iluminados en el conocimiento, que puedan conocer plenamente. La palabra acá que usa es cardio, es como profundo. Y yo lo veo como, no solo que esta información quede en el plano de las ideas, sino que esta información puede estar profunda en el corazón, que realmente lo puedan asimilar profundamente, que lo entiendan bien. ¿Y qué quiere él que entiendan? Dice, para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia, hay una gloriosa herencia ahí, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Tres cosas: una esperanza a la cual nos llama, una riqueza de la herencia que tenemos en él y la grandeza de su poder. Tres aspectos. Y después, fíjense cómo sigue. Ese poder, de la grandeza de su poder, es la fuerza grandiosa y eficaz. Es decir, nos está empezando a explicar de qué poder él está hablando. Y fíjense todo lo que dice de ese poder. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Es decir, es un poder suficiente para resucitar. Ese poder lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. Es decir, a Jesús no solo lo resucitó, sino que lo lleva al cielo y lo pone a la derecha de Dios. Es decir, que no hay nadie más importante que ese Jesús. Y miren cómo sigue. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, es decir, etcétera. No hay nadie más grande que Él. Y para que quede aún más claro, dice, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, que una vez que ese poder se puso en acción, agarró al Señor Jesucristo, lo llevó al cielo, lo puso a la derecha de Dios, por sobre todas las cosas, y no solo de este mundo, sino en la eternidad. Y dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Es decir, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, el cuerpo es la iglesia. Dice, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Y aunque rayamos todo el texto, ¿vieron cómo empezó a tener luz y claridad? Así, y cambia. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a ir desarrollando. Porque en la oración de Pablo, él hace dos cosas. Agradece a Dios y hace un pedido. Entonces, en esta acción de gracia, él agradece por la fe que ellos han tenido y por el amor, ¿sí? Y si vemos acá en la fe de un cristiano empieza cuando uno reconoce al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor. Fíjense en lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Es decir, que la puerta de entrada al Evangelio y a la vida cristiana y a todo esto es la fe que nosotros tenemos y es la fe que ponemos en nuestro Señor Jesús. Fíjense en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que probablemente lo estudiemos la semana que viene. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obras, no es por lo que vos hagas, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es esa fe, la llave, es la puerta de entrada a la vida cristiana. En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense que ahí vuelve a mencionar que es la entrada, es la puerta de entrada. Entonces Pablo está muy agradecido de que estos hermanos a los que le predicó en Éfeso habían llegado a la fe y estaban firmes en la fe. Ahora mi pregunta es, ¿vos estás firme en la fe? ¿Cómo estás vos en relación a Jesucristo? ¿Cómo es tu experiencia de fe? Nosotros podemos orar como Pablo y decir, gracias Señor por la fe de esta iglesia, de Redime. Seguramente muchos estamos en la fe y algunos están cerca. Lo otro que habla es del amor. El amor es un mandato supremo. Si lo vemos en Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El amor es parte de lo que demuestra un cristiano en su vida cotidiana. Es parte del fruto de un cristiano. Nosotros tenemos que amar a Dios, pero tenemos que amar a nuestro prójimo. El amor es una evidencia de la verdadera conversión. Miren lo que dicen en Juan, en 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que el amor es parte del distintivo de ser un cristiano. En Juan, capítulo 13, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Ven que es parte de ese distintivo? Y en Mateo 5:16, yo sé que los chicos que van a Cita con la Vida lo conocen, dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, tenemos que demostrar el amor de Cristo al resto, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, en todos lados. Es el distintivo sello del cristiano. Y fíjense que Pablo está agradeciendo a Dios por esas dos cosas, porque ha escuchado de la fe de ellos y del amor de ellos. Después de hacer este agradecimiento, ¿qué hace Pablo? Él pide, y pide dos cosas principales. Lo primero que pide es que conozcan a Dios, que puedan conocer a Dios, que puedan entender más de Él. Y lo segundo, pide esta iluminación, que se le abran los ojos del entendimiento, que le abran los ojos de ese corazón, para que puedan entender cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, y cuál es la grandeza de su poder. Y esto que quizás no suena tan fácil ahora, vamos a irlo desarmando y van a ver qué sencillo y qué práctico que se hace.
Lo primero es, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Y acá yo le pedí ayuda a don MacArthur. En su comentario bíblico dice así: solo cuando llegamos a entender cómo es que nuestra vida está anclada en la eternidad, podemos tener la perspectiva y motivación correcta para vivir en el tiempo. Solo cuando llegamos a entender lo que significa nuestra ciudadanía celestial, podemos llevar vidas obedientes y productivas como ciudadanos piadosos en la tierra. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean un día hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a su Hijo. Parte del llamamiento que Dios nos hace es que nosotros cada día seamos más parecidos a Jesús. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Dios nos llama para que seamos parte de su pueblo, para que seamos sus hijos y para que cada día nos vayamos pareciendo más a Él. Lo segundo, es la riqueza de la gloria de su herencia. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Dios nos llama y nosotros por la fe entramos en la vida cristiana, tenemos que saber que tenemos una herencia, porque pasamos a ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios tenemos una herencia que es enorme. Y es una herencia que es para usar en este tiempo, en este siglo y en el siglo venidero, diría la Biblia. Pero en este tiempo y cuando ya no estemos más acá en la tierra. Fíjense lo que dice Efesios 1:11. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que es bien claro que cuando accedemos a la fe, cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, pasamos a ser sus hijos. Y la grandeza de su poder, este no es un poder teórico, no es solamente en el plano de las ideas, es un poder real, activo y personal. Fíjense cómo dice, obrando eficazmente en la vida de cada creyente para salvarlo, para sostenerlo, para santificarlo y el día de mañana para llevarlo a la gloria. Ese poder, ¿se acuerdan toda la descripción del poder que dio antes? Que había hecho con Cristo, que lo había puesto en los lugares celestiales y todo eso. Ese mismo poder es el que obra en nosotros hoy. Pero ese poder no nos da rayos láser. Ese poder no nos hace volar o tener superfuerza, sino que es un poder que nos ayuda a vivir una vida en santidad. Más adelante, desde el capítulo 4, 5 y 6, se pone netamente en práctica esta carta y dice cómo debe vivir un cristiano en sus relaciones con su esposa, cómo debe vivir un cristiano en relación a sus hijos, a sus padres, cómo debe enfrentar el cristiano la vida de trabajo, cómo vas a hacer cuando te relaciones con un empleado, cómo vas a hacer cuando te relaciones con un jefe. Todas estas cosas prácticas dice desde el capítulo 4 al capítulo 6. Pero primero, antes de que entendamos el capítulo 4 al capítulo 6, tenemos que entender del 1 al 3, que es ¿quién soy en Cristo? Y ahí es donde Dios nos dice, también te di este poder. Y ese poder es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros para vivir una vida que a Dios le agrade. Yo te voy a decir algo hoy que te va a simplificar la vida.
Uno no puede vivir la vida cristiana en base a su esfuerzo. Es imposible. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras decisiones tienden al mal. Y solo cuando somos llenos del Espíritu Santo y cuando Dios nos asiste es que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida y vivir como a Él le agrada. Si no, no hay ninguna posibilidad. La resurrección de Jesús no fue simplemente un evento histórico. Fue la demostración suprema del poder divino sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Ese es el mismo poder que Dios nos está transfiriendo a nosotros, a sus hijos. Acá me gusta mucho esta cita de MacArthur, la voy a decir igualmente. Dice, Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes. ¿Cómo podrían tener más de los que ya tenían? ¿Cómo iban a tener más poder que ese? Oró primero que todo para que recibieran una conciencia divina para entender el poder que poseen en Cristo. Bien, y analizando el tema del poder, como ya lo vimos hace un ratito, es ese poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Dios, muy por encima de todo gobierno y autoridad y dominio. Sobre todas las cosas Él está sentado. Él es el que gobierna. Y estos últimos dos versículos que no son tan simples de entender, yo se los quiero leer directamente desde otra traducción. No sé si se está viendo esto, sí, qué bueno. Que es la Biblia en lenguaje actual. Dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia, como el supremo, el superior de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. ¿Sí? Esa es la idea. Y es importante porque ahora, hace muy poquito murió el Papa, y el Papa es conocido como la cabeza de la iglesia. Pero fíjense lo que dice este pasaje. Dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ya, para ir cerrando, ¿se acuerdan de la imagen? ¿Se acuerdan de este hombre? Ese hombre podemos ser cada uno de nosotros. Y Pablo nos está recordando de que Dios nos dio todas estas capacidades. Él nos llamó para que seamos sus hijos. Él nos dio una herencia porque somos sus hijos. Y Él nos dio el poder para vivir como sus hijos. Y por eso Él da gracias por la fe y por el amor que ellos tenían. Así que bueno, esta es la conclusión. ¿Sí? Que a la hora de orar nosotros tenemos que tener presente el agradecimiento. Sin la fe es imposible agradar a Dios y acercarse a Él. Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿estás en la fe? ¿Realmente tenés fe en el Señor Jesucristo? ¿Lo demostrás a diario? ¿Se muestra en tu amor? Así que bueno, esta es la predicación de hoy. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es clara, Señor, y suficiente para la salvación, para entender, Señor, los principios de esta vida para la piedad y para la salvación. Señor, yo te doy gracias también por las dos personas que hoy se van a bautizar, que toman este compromiso de fe y que lo van a demostrar públicamente. Y Señor, te pido que nos ayudes a tener fe, esa fe suficiente para ser tus hijos. Te pido, Señor, que nos ayudes a demostrar el amor cristiano a los demás y que no olvidemos a qué fuimos llamados, a que somos tus hijos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayuda para vivir esta vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén.